Y ahora estamos con una película estrenada este mismo año. Estamos hablando de nada más ni nada menos que Disquiet, o Inquieto por su traducción al español. Una película que en gran parte abarca el terror, pero que sin duda te trae un final que no te esperas, y que tendrás que ver al menos 2 veces para darte cuenta de los secretos que te esconde. Antes de empezar te recuerdo que puedes suscribirte activando la campanita y ver cientos de más resúmenes en el canal. Y ya con esto dicho, pon el vídeo a la máxima calidad posible, que ahora sí, se viene lo bueno. La película empieza mostrándonos a Sam y Sarah, una pareja común como cualquier otra que estaban a punto de tener una hija, pero esta felicidad lamentablemente les duraría poco, pues ahí mismo pasamos a un accidente de tránsito de nuestro amigo Sam. Vemos cómo le están llevando por los pasillos del hospital, mientras al señor se le ve todo asustado por lo que le espera. Una vez Sam despierta ve que está en una camilla, únicamente con una ancianita en coma a su lado descansando. Lo malo era que no había nadie más en el hospital, parecía abandonado, así que en búsqueda de alguien se saca todos los cables y mientras lo hacía nota que el anciano ya no estaba en cama, solo para acabar siendo atacado por este mismo. Lo logra noquear de un bandejazo, pero el viejo vuelve, y sin duda no era cualquier vejete este señor. Y luego de un rato de pelea al final acaba apuñalándolo con un bisturí, y ya sin que nadie lo moleste va en búsqueda de ayuda, aunque no encuentra a nadie. Y para remate el cuerpo del viejo ya no está, ya que estaba en cama, descansando como si nada hubiese pasado. Justo en ese momento va por su ropa y procede a investigar más por el hospital, aunque acaba apareciendo una gran enfermera, la cual no le pide que se eche en su cama, le exige que lo haga, solo para acabar desapareciendo igual que el anciano. Ante esto Sam decide ir por el ascensor a otro piso, eso sí con el anciano yendo a por él, pero como no logra entrar, lo quiere hacer por el techo, pero no lo logra antes que Sam salga de ahí y se siente a recordar cómo llegó a ese lugar, o sea el accidente que vuelve a recordar viendo cómo hay otra persona que sí murió en este suceso. Esto lo remarca el policía junto al malherido Sam, pero el médico a su otro lado dice que no lo escuche y que va a estar bien muy pronto. Ahora pasamos a conocer a Mónica, la cual estaba a punto de ser operada de los senos, aunque antes de iniciar la cirujana le dice que ve hacia la luz, pero su compañero dice que pronto dejará de hacerlo, ya que es muy molesto, solo para acabar viendo a ambos con una cara bastante tétrica y luego quedar dormida por la anestesia. Bueno, resulta que una vez despierta es acorralada por 3 chicas, las cuales tienen las mismas operaciones que ella se había hecho anteriormente, pero desproporcionadas, senos, nariz y labios en este caso. Justo en ese momento aparece Sam que la había escuchado gritar por ayuda, terminando con un corte en el vientre pero escapando del lugar junto a Mónica. La cosa es que ambos están desconcertados, pues con las 3 chicas y el anciano en coma vagando por el hospital era peligroso que estén junto con ellos. Primero, Sam le consigue ropa a la desvestida a Mónica y se va a ayudar a alguien, un tipo esposado de nombre Carter, al cual Sam ayuda sin dudarlo. La razón del por qué Carter estaba ahí era porque recibió un disparo de un policía y terminó ahí por la herida de bala. Ahora ya los 3 juntos intentan buscar una salida, sin embargo se acaban cruzando con el trío de operadas, las cuales van por el techo a atacarlos, por lo que todos corren por las escaleras del lugar. Lo malo es que Carter y Mónica iban hacia abajo, y ahí parecía el infierno literalmente por la luz roja y el humo que despedía, solo para acabar siendo atrapado por un enfermero, el cual le dice de una manera violenta y tosca que no debería estar aquí, y que no es recomendable que lo siga hacia abajo, pero es noqueado por una chica que justo pasaba por ahí. Sin embargo, Sam acaba desmayándose. Una vez despierta nota que ya está curado de su corte en el vientre, aunque se lleva unas pastillas para el dolor antes de salir de la habitación, pero es detenido por un policía llamado Frank, el cual con un arma en mano dice que hará lo que sea para salir de ese lugar. Y recordando cómo Frank acabó ahí, es que justo mientras compraba una dona en una tienda, acaba cruzándose con un supuesto delincuente en el lugar. Este era Carter y estaba junto a una señora, aunque ambos dicen que no era Carter el ladrón, o sea que se equivocó de chico. Volviendo al hospital, Sam estaba viendo por las ventanas, observando que afuera todo estaba oscuro, solo para acabar notando que Frank el policía ya no estaba. De camino por ahí se acaba topando con Virgil, un señor en silla de ruedas, que a diferencia de las demás personas que desaparecen todo el tiempo, él no se irá a ningún lado. Él dice que la misma mujer que noqueó al enfermero fue quien le sanó el corte, por lo que Sam quiere ir a buscarla, pero Virgil le propone ir al techo si quiere sobrevivir de todas esas horribles criaturas. Aparte que ahí dispondrá de señal de teléfono para poder hablar con su esposa, ya que ahí abajo no había. Sam quiere ir con Virgil, pero se acaban cruzando con la chica que lo ayudó antes. Su nombre era Lily, la cual en cambio le propone ir abajo del edificio para encontrar la salida del hospital. Pero acaban viendo al asistente que noqueó a Lily otra vez, por lo que Sam planea hablar con él antes de atacarlo, ya que como sabemos, de una extraña manera, lo salvó de bajar hacia las escaleras humeantes, aunque en ese momento Sam divisa una niña, la cual le señala hacia arriba, solo para acabar desapareciendo. Como sea,
Al final el asistente acaba atrapándolo e inhabilitando a Lily, solo para decirle que si bajaba por las escaleras cometería un error del que se arrepentiría por siempre. Justo en ese momento interviene Virgil, pero es atacado por el asistente, acabando por desaparecer ambos, aunque vuelve a aparecer solo para acabar llevándose a Lily, y dejando solo a Sam en el ascensor. Ahora Sam está nuevamente sin compañía, pero solo por un momento, ya que vuelve a aparecer Mónica, el cual le cuenta que ya no está con Carter ya que siguió por su cuenta y ahora está vagando solo por el hospital. Tratan de escapar por las ventanas, pero estas estaban bloqueadas, aunque no todo estaba perdido, pues acaba apareciendo la cabeza del asistente, y era porque Lily había ganado la batalla contra él. También terminan apareciendo Frank y Carter también, aunque estos dos últimos estaban en conflicto, ya que fue Frank quien le disparó a Carter e hizo que acabara ahí, y en el caso de Frank fue porque el supuesto cómplice de Carter le había disparado e hizo que acabara ahí, pero todos sabemos al final que Carter es inocente, ya que recordando aquel suceso fue este chico quien estaba asaltando a la tienda, y cuando Frank apareció recibió la bala de él, y como Carter vio que la chica junto a él estaba herida, fue que había corrido por ayuda, recibiendo la bala por culpa de este malentendido. La cosa es que entre todos intentan dar ideas sobre lo que está pasando, empezando por creer que es el apocalipsis, o que todos en realidad están muertos. Sin embargo, Sam trata de poner a todos cuerdos, aunque falla con uno, Frank, el cual le planta una bala a Carter porque, como ya sabemos, es un maldito loco con un arma. Ya Frank, como todo un puto loco, fuerza a Lily a que lo lleve a la salida, ya que por la bata dedujo que trabajaba en el hospital. Ella le sigue la corriente pero argumenta que todas las puertas desaparecieron, por lo tanto Frank planea ir al sótano del hospital, algo que era una mala idea, ya que apenas abre el ascensor es jalado hacia adentro, y Mónica escapa del miedo, aunque Sam y Lily van tras ella, motivándola a seguir juntos. Ahora el nuevo plan es usar el elevador para ir abajo y salir por el estacionamiento, aunque antes dan un paseíto por la morgue del hospital. Ahí se dan cuenta de la cantidad de gente que nunca podrá salir del hospital, solo para acabar viendo cómo los muertos se levantan de sus camas, e increíblemente eran de los muertos del recuerdo de Frank y Carter y del recuerdo del choque de Sam, pero ya no es importante, ya que asombrosamente Frank vuelve a aparecer, volviendo con su plan de que Lily lo lleve hacia la salida. La acaban encontrando, pero se ve súper tétrica. Mónica y Frank planean ir, aunque justo en ese momento aparece Carter vivito y coleando dispuesto a matar a Frank, aunque no lo logra, acabando muriendo nuevamente. Pero quien muere por primera vez es Frank, jalado por la puerta. Ante tal suceso Mónica se pone a llorar y Lily se pone más intensa con abandonar a todos y escapar solo con Sam, pero termina develando su verdadera identidad como uno de los malos del hospital, aunque es detenida por Virgil, por lo que Sam vuelve a levantar a la llorona Mónica para escapar por las escaleras, aunque es tarde, pues acaba siendo jalada. Al final terminan quedándose solo Virgil y Sam en el ascensor, pues Lily ya no era para nada de confiar. Una vez llegan unos pisos más altos se proponen a ir a otro ascensor que los llevará hacia más arriba. La cosa es que acaban pasando por la sala de parto, en donde nuestro destruido pero aún en pie Sam recuerda a su esposa Sarah con su recién nacida hija. Ahí Sarah le dice que no se desconcentre de su meta y que siga firme en subir, ya que será la única manera de volver a verla a ella y a su hija. Justo en ese momento interviene Virgil, el cual devela su verdadera identidad. Era una especie de guardián de todos los pacientes que hemos visto a lo largo de la película, y que su misión es guiar a Sam hacia donde él quería estar, en este caso el techo, así que le ayudará a llegar ahí. Por otro lado menciona que la doctora Lily era lo opuesto a él, una guía que en este caso los ayudaba a llegar a donde ella quería que lleguen. Esto tiene más sentido cuando vemos como todos estos son representados con el médico que quería ayudar a Sam y el policía que lo motivaba a morirse, o en el caso de Mónica con el cirujano que le dijo que mire hacia la luz y nunca la pierda de vista, mientras que el otro le dijo que todo será mejor cuando esa luz esté apagada. Y hasta con Frank y Carter ocurre lo mismo, con la dueña de la tienda y la persona junto a Carter quien es quien le indica que el que está al lado no es el delincuente. Todo este tiempo intentaba ayudarlos a ir hacia arriba, sin embargo Lily fue más fuerte y logró mandar a todos hacia abajo, dejando a Sam como el único decidido en no hacerle caso y seguir a Virgil fielmente. Mientras iban hacia arriba acaban encontrándose con la niña del principio, la cual ahora con la mente más clara planean ayudarla a subir, en este caso por el ascensor, aunque por desgracia vuelve a aparecer el anciano del principio, el cual otra vez Sam acaba apuñalando, solo para acabar apareciendo la gigantesca enfermera, la cual planea llevarlo de vuelta a la cama, pero felizmente salvado por Virgil, quien al parecer puede caminar. A él explica que la gente como la enfermera, el anciano o el trío de chicas operadas quieren que se quede ya que anhelan la vida que él aún tiene, pero él está aún a tiempo de escapar de ellos, así que lo mejor sería que siga subiendo, por las escaleras aunque sea. Ahí se acaba topando con la chiquitina, la cual le ayuda para que ambos se salven, abriendo una luminosa puerta hacia la luz de salvación. Primero entra la niña, pero antes que Sam entre le llega un mensaje de Sarah, en este caso diciéndole que lo ama, solo para acabar entrando por la puerta y dejándole un mensaje de que también la amaba, terminando así esta película. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó y activar la campanita para estar al tanto de más videos. Por último no olvides seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, los links están en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chao chao.